enseñanza de la palabra del Señor en esta mañana. Hoy tenemos un tema muy importante que mal traducido en las Escrituras utilizan o traducen en las Escrituras, traducen Dios. Pero ya nosotros sabemos que la expresión Dios quiere decir ser creado, ser de luz. Y nuestro creador es el creador, es la luz. Así es que es ilógico llamarlo Dios, porque estaríamos diciendo que él fue creado, que tuvo un principio o que tuvo y que va a tener un fin. Pero en las Escrituras vamos a encontrar varias palabras, unas en hebreo, otras en arameo y unas en singular y otras en plural. Pero cuando habla el plural no quiere decir que sean varios seres, varios creadores, no, sino que vamos a mirar estas expresiones. Vamos a mirar Génesis 1:1. Libro de Génesis, gloria al Señor, capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, comienza el verso 1 diciendo: en el principio creó Elohim. Algunas traducciones están traducen Dios. Muchos dicen que D mayúscula o D minúscula, negativo. Ni D mayúscula ni D minúscula. Nuestro creador es el Todopoderoso. Gloria al Señor. Entonces vamos a encontrar estas expresiones que están escritas en hebreo, otras en arameo. Él se refiere al Señor. Otra, Elohim. Elohim. Otra, Eloah. Eloah. Y otra, Elá. Todas estas expresiones se refieren a Él como el creador. Pero, por ejemplo, Elá es arameo y Eloah es hebreo. Voy a colocarles aquí. Esta es hebreo, del idioma hebreo, y este es del idioma arameo, del idioma arameo. Así es que son expresiones con las que se refiere al creador. Él habla en singular, Eloah singular, Elá en singular, hablando de un solo. Pero Elohim te habla en plural, pero no es un plural de divinidades, de personas, sino es un plural de poder, de majestad, de divinidad. Y esto lo vamos a meditar en esta mañana. Gloria al Señor. Dentro de las escrituras hebreas existen varias palabras que se usan para referirse a Dios o al Creador, pero lo traducen Dios.
Sin embargo, Elohim es la palabra más común. Dicha palabra se encuentra, óigalo bien, más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra proviene de la raíz El, que significa fortaleza, prominencia, omnipotencia o por extensión el Creador. Ya en el primer versículo de la Biblia del Génesis encontramos la palabra Elohim. Así el texto quiere decir, en el original hebreo estaríamos leyendo Bereshit bara Elohim et ha-shamayim y o simplemente en el principio creó el Eterno o el Altísimo, el Elohim, los cielos y la tierra. Bereshit quiere decir principio, mis hermanos. Y Elohim está escrita, o esta palabra en los idiomas originales, en el hebreo, está más de 2500 veces. Pero resulta que hay veces lo utilizan de diferente forma, de acuerdo a quién lo estaba pronunciando. Por ejemplo, cuando Daniel estaba allá en Babilonia, que fue enseñado en la lengua babilonia, lo hicieron en arameo. Entonces él utilizó Elá para referirse al Elohim de los cielos. ¿Ve? Entonces él utilizó Elá para el Señor del cielo, pero por parejo nos traducen en las diferentes versiones la expresión Dios, y ya nosotros sabemos que es incorrecto o es una mala traducción. La palabra hebrea él es otra palabra hebrea. Se usa para hablar tanto del poder como del Creador, del Eterno o del Altísimo. Vamos a mirar Génesis 14, 18, que dice, Génesis 14, 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de el Altísimo, sacó pan y vino. Oígalo bien, sacerdote de el Altísimo. ¿Se da cuenta? Pero en algunas versiones lo traducen mal. Vamos a mirar la palabra hebrea Eloah y su equivalente arameo quiere decir Elá. Eloah es hebreo. Y su equivalente, Elá, es el arameo. Mucho cuidado, muy importante saber, hermano, porque la palabra Eloah proviene del hebreo y el Elá es un término hebreo que también significa el eterno o el creador o el todopoderoso. Veamos el siguiente texto, hermano, donde Eloah, traducida al idioma español como Dios, viene siendo una mala traducción. Vamos a mirar en Nehemías 9:17. Nehemías 9:17. Dice, pero tú eres Eloah. Entonces usted lo va a encontrar traducido Dios. Es una mala traducción. Dice que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira
y grande en misericordia porque no los abandonaste. Nehemías 9:17. Ahora miremos otra escritura en Daniel 2:18. Daniel capítulo 2 y el verso 18, libro de Daniel capítulo 2, verso 18. Dice, recordemos, importante esto, recordemos que la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo y que solo unas pocas porciones fueron escritas en idioma arameo. La forma aramea de la palabra hebrea Eloah, como le expliqué, es Elá. Así en Daniel 2:18 la palabra Elá se ha traducido al idioma español como Dios, mal traducida. Dice el verso Daniel 2:18, para que pidiesen misericordia del Elá, del cielo, sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, Elá, él y Eloah son formas singulares, mientras que Elohim es una forma plural. Aquí está. Vamos a colocar él aquí abajo. Para que podamos mirar algo aquí. Estas son formas singulares. Está escrita en singular, que nos habla de un solo ser, de un solo creador. Pero Elohim está en plural. Elohim está en plural y estos son en singular. Y esto es muy importante saberlo, porque hay y existe la creencia que trataron de inculcarnos de que porque hablaba de Elohim, entonces hablaba de una falsa trinidad. Pero ya vamos a mirar la expresión tanto para el creador, cuando se habla de Elohim, como para dioses falsos. A ellos sí podemos llamarlos dioses, porque no son todopoderosos. Entonces, en resumidas cuentas, el Eloah y Elohim lo traducen mal a Dios, lo cual es una mala traducción. Debería ser el eterno, óigalo bien, término que usted puede utilizar, el eterno, el altísimo, el creador o el todopoderoso. Gloria al Señor. Sin embargo, hay algunas diferencias, como le está diciendo, él y Eloah y Elá están todos en singular, pero Elohim está en una forma plural. Hay una declaración politeísta. Cuando usted escucha la palabra politeísta, es la creencia en varios dioses, y ellos se afincan cuando escuchan Elohim, porque entonces dicen, no, es que hay varios dioses, hay varios creadores, hay varios señores. ¿Ven? Entonces, politeísta, varios dioses. Monoteísta es la declaración de un solo Señor. Y el pueblo israelita es monoteísta. Ellos no creen en varios, sino uno solo. En el contexto podemos saber si la expresión se refiere al eterno
a un solo Dios falso, oíganlo bien, a un solo Dios falso o a varios dioses falsos cuando utilizan la expresión. Vamos a leer, por ejemplo, Génesis 35:2. Génesis 35:2. Aquí se refiere ya a dioses falsos. Dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los Elohim. Pero te va a encontrar que no lo traducen dioses. Génesis 35:2. Usted va a encontrar allí en las diferentes versiones que no lo traducen Dios. Vamos a leer. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Aquí sí podemos utilizar la expresión dioses. ¿Por qué? ¿De qué hablaba? De las imágenes que traían las esposas de Jacob, porque habían traído las imágenes de su padre. Entonces por eso dice: quitar los dioses. Entonces está usando la palabra Elohim en plural, porque hay personas que usted entra a una casa y tienen altares donde tienen 20, 30 imágenes diferentes, mientras que nosotros tenemos un solo creador aquí en nuestro corazón. A su nombre sea la gloria. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a mirar Éxodo 12:12. Éxodo 12:12. Miremos cómo el Señor mismo está hablando allí. Éxodo, libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 12 y el verso 12. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios, óigalo bien como dice, en todos los dioses, en todos los Elohim, porque el original hebreo dice Elohim, solo que no lo traduce, vuelvo y le digo, como Dios o como dioses de Egipto. Pero mire cómo termina diciendo: yo, el Señor. Gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Termina diciendo: yo, el Señor. Entonces ahí podemos ver la diferencia cuando se utiliza la palabra Elohim. Entonces, porque utilicen la palabra Elohim para nuestro Creador, no quiere decir que haya una pluralidad de personas o de divinidades, sino que nos está hablando de un Creador con múltiples grandezas, con múltiples cualidades. Gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Mira esto importante: el Eloah y el Ab y Elohim se usan indistintivamente para referirse al Creador, al Altísimo, al Eterno o al Todopoderoso. Y hemos visto que los términos hebreos El y Eloah se usan para referirse al Eterno. Si Elohim fuera, óigalo bien, si Elohim fuera una palabra plural que se refiere a tres personas, entonces habría que meditar El, Elá y Eloah, cuando entonces
En el idioma hebreo lo llaman a él el Elá o Eloá. Entonces se hace una reflexión para los que creen en una supuesta Trinidad. ¿A quién? ¿A cuál de las tres personas de la Trinidad entonces se refería cuando utilizan el A o el Eloá, porque están en singular? Si a la primera persona de la Trinidad, al Padre, como dicen algunos, o a la segunda persona de la supuesta Trinidad, al Hijo, o a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. No, tenemos que entender que es uno solo. Entonces, estamos viendo que a los dioses se les llama Elohim también. Ahora vamos a mirar Isaías 45, 21 y 22. Isaías capítulo 45, verso 21 y el verso 22. Mire usted cómo allí el Señor habla claramente. Isaías 45, 21, 22. Dice: proclamar y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Señor? Y no hay más Elohim, óigalo bien, que yo, Elohim, justo y salvador, ningún otro fuera de mí, ningún otro fuera de mí. Entonces, ¿por qué usaron la expresión Elohim? Están hablando de varios, pero el problema es que ustedes, si utilizan una determinada versión, no van a diferenciar cuando está hablando de él, de la o de Eloá o de Elohim, porque todas estas expresiones nos las traducen en la mayoría de la Biblia como Dios. Entonces no encontramos diferencia. Por eso es muy importante saber a quién fue escrito, en qué tiempo fue escrito, porque entonces se va a conocer, y lo más importante es saber de las raíces hebreas. ¿Ve? Porque entonces esto nos aclara un mejor conocimiento de la Escritura. ¿Cuánto pueden decir gloria al Señor? Vamos a mirar Isaías 46, 9. Ahí mismo Isaías 46, verso 9. Dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí. Entonces, porque el Señor dice: yo soy el único Elohim. Entonces ahí en algunas versiones no lo traducen por Dios. Pero como ya nosotros sabemos que la expresión Dios se refiere a un ser creado, a un ser de luz, entonces es incorrecto llamarlo a él como Dios. Lo correcto es llamarlo como lo llamaron los israelitas: el, Elá, Eloá o Elohim. Pero el problema que tenemos es que todas estas expresiones usted las va a encontrar traducidas Dios, 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 y no va a entender muchas veces. ¿Por qué? Porque es un grave error. Elohim es una expresión para óigalo bien, para la multiforme grandeza del Creador. Elohim es un plural que proviene de la raíz hebrea el, tal como se mencionó anteriormente. Él es una raíz que significa fortaleza, preeminencia, poder,
De manera que su derivación, Elohim, es un plural que denota la multiforme fortaleza, la multiforme preeminencia y el multiforme poder de él, de la, de Eloah o de Elohim. Gloria al Señor. Entonces todo esto es muy importante que lo vamos teniendo. Vamos a llegar a un punto muy bueno. Lo quiero seguirle leyendo aquí. Dice, se está refiriendo a la supereminente grandeza y al inmenso poder y a la formidable majestad del único y gran creador. No gran Dios, sino gran creador. Porque ningún Dios es grande. El único que es grande es el Altísimo, el Todopoderoso, el Creador. Gloria al Señor. Hace referencia a los asombrosos atributos del Creador, como su eternidad, su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Es el único que tiene esos atributos. Un hombre llamado Flander Gregson explica que el uso plural en el hebreo tiene cierta función fuera de indicar pluralidad de número. La forma de la palabra hebrea Elohim es un plural, pero los hebreos, óigalo bien, esto muy importante, los hebreos pluralizan los sustantivos para expresar grandeza o majestad. Entonces para eso es que pluralizan el nombre para expresar majestad o grandeza. Los hebreos no solo estaban satisfechos con decir que el verdadero Señor es el único en términos de Él o Eloah, sino que se refieren a Él. Esto es muy importante. Esto es un superlativo. Superlativo. Un superlativo es para exaltar. Superlativo. Voy a encerrarlo aquí. Un superlativo es la expresión Elohim. ¿Qué es un superlativo? Se preguntará usted. Cuando usamos Elohim, es un superlativo. Como decir, el superlativo de un gol. ¿Qué sería? A ver. ¿Cómo? Un golazo. El superlativo de santo. Santísimo. ¿Entiende lo que quiere expresar el pueblo hebreo cuando utilizan para el Creador Elohim? El grandioso, el todopoderoso, a su nombre sea la gloria. Entonces, esto es muy importante, el superlativo. Y esto no nos está hablando de que sean varios o varias personas, como tratan de expresar en una expresión de una falsa trinidad. Vamos a mirar en Jueces capítulo 8, verso 33. Jueces 8:33. Va a encontrar que el ídolo Baal Beri es llamado Elohim. Jueces 8:33 dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Elohim a Baal Beri. Entonces usted va a encontrar que ahí dice: y escogieron por Dios
a Baal Beni. Pero ¿cuál es la? Esa es una traducción. Entonces en el original dice, escogieron por Elohim, porque el pueblo de Israel no pronunciaba la expresión Dios. Muy importante. Ellos hablaban de El, Elá, Eloá o Elohim. Entonces la expresión Dios es una mala traducción que no metieron en la escritura. Y todo el mundo está acostumbrado a decir, estos días le estaba explicando a una familia, había un grupo, y le estaba explicando el mal uso de las palabras. Entonces cuando una persona le dice a su hijo, papito, hijo mío, Dios le bendiga, se lo está entregando en manos de un ser creado, de Zeus, un dios mitológico. Entonces, ¿qué tenemos? Me dijeron, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, dígale, el Señor Yeshua le bendiga, o el Eterno te bendiga, o el Creador te bendiga, si es que lo quiere bendecir bien. Pero si le quiere tirar una maldición, dígale entonces Dios le bendiga. Sí, así es. Lastimosamente la gente está pensando que decir Dios, no, es que yo digo Dios con mayúscula. No, es que a los dioses paganos los escriben con mayúscula. ¿Usted cree que alguno va a decir, no, la Virgen tal, el santo tal con minúscula? No. Diablo también lo escriben o con minúscula, con mayúscula, es un ser creado. O son dioses mitológicos. Son mitología creada por el hombre. ¿Cuál es el objetivo? Engañar al ser humano, que no conozcan al verdadero creador, al verdadero Señor. Vamos a mirar otros textos. Jueces 16:23. El ídolo Baal-Zebú es llamado Elohim. Jueces 16:23. Jueces 16:23. Entonces, todo esto encontramos. Es bueno que usted vea esta escritura para que vea que a los demonios también los llaman dioses. 16:23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Elohim, o su Dios. ¿Ve? Ahora miremos Jueces 11:14. Jueces 11:14, ahí mismo en Jueces, capítulo 11 y el verso 14. Mire otro texto. Jueces 11 y el verso 14. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas. Notamos mal el texto. 11:24, mis hermanos. 11:24. Dice lo que te hiciere poseer, Quemos, tú, Elohim, tu Dios, no los poseerás tú. Entonces piense cómo llaman a Quemos Elohim. A Dagón lo llaman Elohim. A Baal-Zebú lo llaman Elohim. Segunda de Reyes 1:3. Segunda de Reyes 1 y el verso 3. Segunda de Reyes capítulo 1 y el verso 3 dice: entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Elohim en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebú, Elohim de Ecrón. Dios de Ecrón, Elohim de Ecrón. Entonces a ellos también lo llaman
Y porque son uno, entonces al utilizar Elohim, están usando una pluralidad. No, se están refiriendo como uno o como varios. Gloria al Señor. Segunda de Reyes 19:37. Segunda de Reyes 19 y el verso 37 dice: y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisro, su Elohim, se da cuenta que a Nisro lo llaman también Elohim. Entonces, el problema es que ustedes encuentran que cuando hablan de Elohim, Elá, o Eloá, o él, todo lo traducen por parejo como Dios. Y es un problema. Otra situación importante que debemos saber: Elohim se usa para referirse a los seres espirituales. A los seres espirituales. Vamos a mirar, por ejemplo, 1 Samuel 28:13. 1 Samuel 28:13. Cuando Saúl fue a consultar la adivina, ¿qué vio ella? 1 Samuel 28 y el verso 13. Mire cómo dice: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto Elohim que suben de la tierra. He visto dioses. Pero recuerden que estamos leyendo en versiones ya traducidas. Entonces, donde dice Elohim, ellos lo traducen dioses. Esta mujer, esta divina, estaba viendo Elohim, dioses que subían. Ajá. Ahora comparemos, hermano, en Salmo 82, versos 6 y 7. Salmos 82, esto lo dijo el Creador para nosotros. Mire lo que el Señor dijo ahí por boca de sus siervos. Salmo 82, versos 6 y 7. Dice: yo dije, vosotros sois dioses, sois Elohim. Ahora ahí sí es aplicable a nosotros, porque nosotros somos seres creados. Entonces nosotros sí podemos ser llamados dioses. Y todos vosotros, fíjese la diferencia, hijos del Altísimo. Entonces hay una gran diferencia de dioses, de Elohim al Altísimo. Y mira el verso 7: pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, el hecho de que usen Elohim para los seres humanos, porque Elohim lo usan para poderes, autoridad, o espíritus. Entonces todo esto debe quedar bien claro en nuestras vidas. Vamos a mirar aquí, quiero pasar aquí algo importante. Y quiero que entremos al tema más importante en esta mañana: es que Yeshua, aunque manifestado en carne, pues es llamado Elohim. Si Yeshua es Elohim, y si Elohim fuera una trinidad, porque la Biblia, oígalo bien, la Biblia, ya vamos a leer los textos, llama Elohim de manera exclusiva a Yeshua. En caso Yeshua
sería una pluralidad de personas. No, ellos veían era uno solo, uno solo. Ahora vamos a mirar dónde lo llaman Elohim. Vamos a mirar Salmo 45, verso 6. Salmo 45 y el verso 6. Mire cómo dice Salmo 45 y el verso 6. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Está hablando del trono y del reino de Yeshua. Ahora, dirá usted, bueno, pero ¿cómo es? Se está hablando allí proféticamente. Bueno, vamos a compararlo. Hebreo 1:8. Hebreos, libro de los Hebreos, capítulo 1 y el verso 8. Vamos a ver si habla directamente de Yeshua o no habla directamente de Yeshua. Hebreos 1 y el verso 8. Mire cómo dice. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Elohim. En algunas versiones dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Y de quién está hablando? Del Hijo. ¿Cómo comienza el verso 8 diciendo? Mas del Hijo dice. ¿Y quién es el Hijo? Yeshua. Tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cuánto pueden decir gloria al Señor? Entonces, ¿se está llamando a Yeshua Elohim o no se está llamando? Claro que sí, porque Él es. Si Él no lo fuera, Él mismo no lo hubiera dicho. Vamos a mirar otra escritura. Vamos a comparar Zacarías 14 y el verso 5. Zacarías 14 y el verso 5. Dos libros antes de Mateo. Zacarías 14 y el verso 5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Punto y coma. Y luego dice: y vendrá. ¿Quién es el que va a venir? Yeshua. Y vendrá Yeshua, mi Elohim. Una coma. Luego dice: y con él todos los santos. Entonces, ¿quién es el que va a venir? Yeshua. ¿Está hablando de Yeshua o no está hablando de Yeshua? Claro que sí. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, Yeshua es el único verdadero. Yeshua es Elohim. Yeshua es el Padre. Gloria al Señor. Entonces hay otros textos que te pueden hablar muy claro, que llaman a Elohim a Yeshua, como estamos viendo aquí en Zacarías 14:5. El hecho de que Yeshua se llame Elohim significa que Yeshua es una Trinidad. Se hace la pregunta. No, en ningún momento. Nos está confirmando que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por todos los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Entonces mire lo importante
de saber, hermano, la raíz hebrea. Pero todas estas expresiones, el, Elá, Eloá, Elohim, nos las han traducido como Dios. Entonces la gente se traga. No, hermano, nosotros estamos escudriñando, estamos aprendiendo porque queremos entrar a la vida eterna y no queremos ser engañados. Porque cuánta gente está utilizando el lenguaje equivocado para bendecir sus hijos, su familia y aún a sí mismo. Y por eso no le prestan atención al verdadero nombre del Salvador. Por eso nosotros hemos venido enseñando de manera reiterada el origen de la J en el alfabeto. Porque el alfabeto no cayó del cielo, ese alfabeto fue ordenándose poco a poco por los mismos hombres de la ciencia, los hombres intelectuales de la época anteriores, que fueron los que fueron participando. Por eso yo recomiendo a cada persona, bueno, que se preocupe por saber el origen del alfabeto y más el origen de la J en el mismo alfabeto. Entonces encontramos que la J fue la última letra en ser insertada en el alfabeto en el año 1470 después del Mesías. Entonces, ¿qué nos aclara? Que en los tiempos del Mesías, cuando él nació, nadie podría haberse llamado Jesús, ni Juan, ni José, porque no existía ninguna J. Y en el Aleph, que así es llamado el alfabeto hebreo, Aleph, no alfabeto, Aleph, no existe ni existía la J. Existe la Yu, con la cual se escribe Jerusalén, pero a nosotros nos lo traducen con J, Jerusalén, pero no lo traducen con J desde el mismo tiempo del Mesías, no, sino que lo insertan con J a partir de la primer Biblia al español del año 1602. Entonces, a partir del año 1602, entonces ella escribe con J, Jerusalén, y ya nos cambian, y el nombre del Salvador, que es, vamos a borrar aquí, que es Yeshua. Gloria al Señor. Se está desarmando la pizarra. Ok, digamos que esta es la Yu, la Sin, la Ba y la Yi. Ahí dice Yeshua en hebreo. Algunos lo escriben con Y, así es llamada ahí, Y, Yeshua. Pero muchos lo escriben con I latina, Yeshua. Yeshua. Este es el nombre del Salvador. Ah, pero entonces, ¿qué hicieron? Esta I, la I,
no la cambian por la J. Entonces lo colocan del español y que lo traducen del inglés, lo traducen Jesús. Porque anteriormente escribían Jesús. Vamos a hacerlo aquí para explicarle bien qué era lo que pasaba. Escribían así en el latino, cuando usted encuentra entre paréntesis alguna letra, es porque le escribían de las dos formas, Yeshua, o lo escribían Jesús sin la A. Entonces, ¿qué pasa con el inglés? Que del latín traducen al inglés, y entonces en el inglés trataban de mantener la fonética de Jesus en latín, Yeshua. Entonces, como lo escribían Jesús, entonces tratan de mantener la fonética de Jesús o Jesus. Algunos pronuncian Jesus. Entonces, de ahí en el inglés lo escriben Jesús, actualmente con la J. Pero antes que no existiera la J, pues tenían que escribirlo igualmente con la I, ¿no? Y eso. Entonces escribían entre paréntesis Jesús o Jesús. ¿Y sabe qué quiere decir Jesús o Jesús? En el hebreo quiere decir su nombre sea borrado. ¿Qué le parece, mis hermanos? Su nombre sea borrado. Entonces, muy diferente a lo que quiere decir Yeshua, quiere decir salvación. Entonces, mis hermanos, vamos a quedarnos con el nombre que dice la Biblia en Hechos 4:11. Este Yeshua es la principal roca del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si no hay otro nombre, mire, yo no quiero que nos vayan a cambiar el nombre. Y si usted se deja cambiar su nombre, va a tener problemas para ir a un banco, va a tener problemas para comprar o para vender. Y si es pensionado, si está cobrando una jubilación, mucho más problemas va a tener. Entonces, el nombre del Salvador no se puede cambiar. Entonces, cuando nosotros encontramos, como venimos hablando de Elohim, Elad o Eload, se está refiriendo a él. Recuerden, Elohim es el superlativo para expresar, no habla de ninguna pluralidad. Entonces muchas personas tuercen la escritura para decir no, que hay una Trinidad, y ven la Trinidad desde el principio hasta el fin del Apocalipsis. Pero en el Apocalipsis encontramos que el Señor dice: yo soy el Aleph y la Taf. Pero en las malas traducciones nos traducen: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. ¿Por qué? Porque quieren decir que el Creador, que el Todopoderoso, que eso es lo que quiere el diablo, ponerlo inferior a él. El diablo quiere ponérselo alto y al Creador lo quiere poner por el suelo. ¿Qué le dijo cuando lo estaba tentando?
todo estos reinos te daré, si postrado me adoraré. Eso es lo que el diablo quiere. Entonces, cuando traduce mal de que el Señor dijo, lo que el Señor dijo en hebreo, dijo yo soy el Alef y la Ta. Entonces lo traducen, no, que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces diciendo, usted fue creado y usted va a tener un fin. Él es el eterno. Él no fue creado. Él vive por los siglos de los siglos. Y antes de que existiera la tierra, ya el Señor tenía otros planetas, otras galaxias. ¿Qué les parece? Pero el ser humano, como muchas personas, hay personas que usted les habla del mar y creen que no existe mar, porque como viven en un pueblito todo el tiempo y nunca han salido. Cuando yo por primera vez salí y vi el mar, a mí los ojos se me salían como dos huevos fritos, viendo esa cantidad de agua y que me perdía la vista hasta la inmensidad. Y una persona puede introducirse en una embarcación en el mar por días enteros, meses enteros en el agua. Una embarcación, por ejemplo, desde Irak para llevar petróleo a los Estados Unidos tarda 40 días, mes y pico. ¿Qué les parece? Mes y 10 días viendo pura agua. Entonces, mis hermanos, pues la gente piensa que solamente existimos nosotros, que las únicas criaturas somos nosotros. Y resulta que hay otros planetas. Ya descubrieron los científicos de la NASA, ya descubrieron el planeta hermano de la Tierra, habitable, con agua potable y todo. ¿Qué parece? Bueno, el Señor dijo, si yo me fuere, os prepararé el lugar. Ya el Señor tiene el lugar preparado. Entonces ya permitieron ver el planeta, o sea que la venida del Señor está a las puertas. Así es que, mis hermanos, seguiremos afianzándonos en la verdad, en las Escrituras. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él nos concede, porque el conocer lo original, las raíces hebreas, nos lleva a conocerle a Él mejor. ¿Cuánto pueden decir gloria al Señor? Y a salir del dogma de enseñanza falsa sin fundamento. Vamos a levantar nuestras manos. Amado Señor, Padre eterno, te damos la gracia, Jesús de Nazaret, porque tú nos das entendimiento, nos das sabiduría, nos das conocimiento de tu palabra santa.